Olimpismo entre guerras. Berlín, 1936. Los Juegos de la propaganda nazi. Estamos contemplando ante nosotros el poderío tecnológico alemán. El dirigible Hindenburg surca los cielos de Berlín, mientras el Führer Adolf Hitler ejerce de maestro de ceremonias ante los aproximadamente 110.000 espectadores que le rinden pleitesía. En unos minutos veremos cómo la antorcha olímpica salida de Grecia termina su recorrido en el pebetero del Estadio Olímpico. Y así se habría narrado en directo la última ceremonia de inauguración de los Juegos previa a la Segunda Guerra Mundial. Hola a todos nuestros oyentes, soy Santiago Sampaio y en este quinto y último episodio de Olimpismo entre Guerras hay que profundizar en seguramente los juegos más conocidos de estos 5 que han formado parte de este podcast, los de Berlín 1936. Fueron la 11ª edición de las Olimpiadas modernas, que al igual que ya había sucedido en Los Ángeles, todas las competiciones se disputaron en un plazo de poco más de 2 semanas. En este caso, los Juegos arrancaron el 1 de agosto y culminaron el día 16 de ese mismo mes. Para profundizar sobre cómo resultó Berlín la sede electa para estos Juegos, tenemos aquí a Jorge Vilariño. Hola, Jorge. Buenas, Santiago. La ciudad alemana había sido seleccionada ya en 1931 como sede para acoger estas Olimpiadas, aunque Alemania se encontraba inmersa en una profunda crisis, con una tasa de paro muy elevada y el nacionalsocialismo llamando a la puerta. De todas formas, Berlín fue elegida. La decisión tuvo bastante simbolismo, ya que su objetivo era colocar de nuevo al país germano como parte importante en la escena internacional. Sin embargo, en un primer momento, los Juegos de Berlín contaban con un gran detractor. Se trataba de la persona que concentraba todo el poder en Alemania por aquel entonces. No podía ser otro que el Führer, Adolf Hitler. Es decir, la personalidad con más poder en Alemania no quería que los Juegos se celebrasen en Alemania. Eso mismo, el líder nazi consideraba que los Juegos eran una carga heredada de la República de Weimar y que las inversiones destinadas a su organización podían ser invertidas en otras áreas más importantes, como por ejemplo la remilitarización del país. Además, los ideales del nazismo y de los Juegos Olímpicos eran completamente opuestos. En cambio, tras su rechazo inicial, uno de sus mayores hombres de confianza, su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, le hizo cambiar de idea. Este le mostró que los Juegos eran la forma perfecta para que los ojos de todo el mundo estuviesen puestos en Alemania durante más de 2 semanas. Por ello, había que presentar las mejores virtudes de lo que ellos llamaban la Nueva Alemania, así como mostrar una imagen positiva y poderosa del país. Alemania terminó aceptando las condiciones del Comité Olímpico Internacional y promoviendo los valores del olimpismo entre sus habitantes durante los meses previos al evento. Una vez tapadas las persecuciones y las verdaderas políticas discriminatorias y racistas que estaban poniendo en marcha los nazis, los Juegos Olímpicos se convirtieron en un método de propaganda a gran escala del régimen de Hitler. Sobre la economía, la política y la sociedad alemana en general y sobre estos Juegos en particular, tenemos el placer de contar hoy con Miguel Cabo Villaverde, catedrático de Historia en la Universidad de Santiago de Compostela. Buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué circunstancias albergaron los alemanes estos Juegos? Es decir, en 1936, ¿cuál era la situación de Alemania como país? Bueno, Alemania, hay que aclarar que los Juegos se conceden a Alemania en el año 31, todavía durante la República de Weimar. Hitler llega al poder en enero del 33 y en esos 3 años ya aplica el partido único, las leyes raciales de Nuremberg, etc. Lo que todavía no ha llevado a cabo es ninguna acción agresiva en política exterior. Lo que ha hecho es recuperar el servicio militar obligatorio, remilitarizar Renania, ¿no? Que era una zona que por las cláusulas de Versalles no podía desplegar allí tropas, pero que era parte de Alemania, etcétera, ¿no? Pero todavía estamos en el periodo anterior a la anexión de Austria, a la presión sobre Checoslovaquia y, por supuesto, a la invasión de Polonia. Entonces, es una dictadura, evidentemente, pero que, todavía no tiene el agravante a los ojos de la opinión pública internacional de una política exterior expansiva como va a desarrollar después, ¿no?
Y en política interior, pues evidentemente, aparte de su carácter dictatorial, obviamente, pues tenía el componente racial, que es el que más dificultades, digamos, de imagen le va a causar en el tira y afloja previo a la celebración de los Juegos Olímpicos. En estos Juegos destacó la historia de Gretel Bergmann, la atleta que no pudo competir por Alemania pese a contar con el récord del mundo de salto de altura por el hecho de ser judía. Viendo casos como este, ¿se podía intuir lo que pasaría años después? Bueno, eso es mucho decir, ¿no? En Alemania los judíos estaban discriminados por las leyes de Nuremberg, pues no podían ejercer determinados oficios, estaban prohibidos los matrimonios mixtos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso tampoco era tan distinto esencialmente del antisemitismo que existía en otros países, en la propia Polonia, ¿no? En ese momento. Y tampoco era tan descabellado el paralelismo con la segregación de los afroamericanos en una parte de Estados Unidos, ¿no? Los estados del sur. El tema de la representación de judíos, pues evidentemente fue el más espinoso, ¿no? Un poco la piedra de toque. Hay que partir de una cosa, el Comité Olímpico Internacional tenía sus reparos sobre si era conveniente celebrar el evento en un país con este régimen, pero también al contrario, porque también inicialmente los nazis pensaron renunciar a la organización porque, como es natural, no compartían, no tenían ninguna simpatía en general por los movimientos internacionalistas y en particular pues lo que entendemos por el espíritu olímpico, ¿no? Y de hecho hay una tradición alemana del deporte, porque ahora pensamos en el deporte y pensamos pues deporte y ya está, ¿no? El deporte tiene muchas implicaciones. Durante todo el siglo XIX, en medios nacionalistas alemanes, pero que luego es un modelo que se copia en el mundo eslavo, con la Sokol, por ejemplo, hay un modelo alternativo de deporte, que en Alemania es el Turnen, las Turnvereine, que es un tipo de deporte más centrado en el colectivo más que en el individuo, con un componente de reafirmación nacionalista muy fuerte, porque es un movimiento de la sociedad civil, diríamos ahora, ¿no? Que la cabeza era Jan, un poeta, y que era una forma de preparar el espíritu alemán para la futura unificación, ¿no? Estamos hablando desde principios del XIX. Pues este modelo era un modelo distinto del deporte más individualista, al estilo anglosajón o francés, ¿no? En todo caso, tras cierto tira y afloja por ambas partes, se negocia para celebrar los Juegos finalmente en Berlín. Condiciones peajes que tuvo que pagar Alemania, pues no disimular los aspectos más las aristas, ¿no? Más desagradables de su política. Por ejemplo, se dieron consignas a la prensa para moderar las noticias, ¿no? No presentar, por ejemplo, con un tono racial, una interpretación racial de los resultados. Se intentó que no hubiese demasiados uniformes en Berlín durante esas 2 semanas, etcétera, etcétera. Y el tema de los judíos efectivamente fue pues conflictivo. Esta atleta no pudo participar. Alemania finalmente lo que hizo fue, por supuesto, permitir la participación de judíos de otros países, pero luego lo que hizo fue autorizar a 2 judíos, que eran judíos con la legislación alemana desde el año 35, no eran judíos igual en otros países, porque eran mestizos, diríamos, ¿no? Eran hijos de parejas mixtas. Una esgrimista y no me acuerdo ahora de qué equipo, el componente de un equipo de un deporte de equipo, que eran medio judíos, digamos, ¿no? Pero con las leyes de Nuremberg, tener 2 abuelos judíos ya te categorizaba como judío. Y estas 2 atletas pues fueron un poco utilizados como hoja de parra para decir, bueno, como veis, los judíos pueden participar, si no hay más es porque pues no reúnen méritos, capacidades deportivas en cada caso individual. Pasando al ámbito audiovisual, estos juegos fueron los primeros que pudieron ser televisados y la persona que se encargó de todo lo relativo a la grabación del evento fue la cineasta afín al régimen Leni Riefenstahl. ¿Qué nos puedes decir sobre ella tanto a nivel ideológico como a nivel técnico? Bueno, antes hay que aclarar una cosa, ¿no? Que es los Juegos de Berlín son excepcionales en varios aspectos, ¿no? Ya para empezar, porque efectivamente se plantea el dilema que va a darse más adelante,
de hasta qué punto se pueden celebrar juegos en países con regímenes autoritarios. Pero aparte de eso, son los primeros juegos en los cuales se plantean como un proyecto de Estado. No son los Juegos de Berlín, son los Juegos de Alemania. Hubo una inversión sin precedentes en las ediciones anteriores, una inversión estatal, se creó una villa olímpica modélica, el estadio, en fin, todas las salas de prensa, todos los equipamientos técnicos para dar esa imagen, ¿no?, de modernidad y de progreso, ¿no?, de Alemania. También hubo un intento bastante embrionario de transmisión televisiva que fue, por las limitaciones técnicas de la época, bastante decepcionante. Pero sobre todo, efectivamente, Leni Riefenstahl grabó las imágenes que luego utilizaría para su famoso documental Olimpia, que se estrena casi 2 años después, ¿no? Leni Riefenstahl es una personalidad fascinante, es una mujer muy longeva, además se murió con más que centenaria. Era una actriz que aprendió, digamos, el oficio, ¿no?, de directora, se convirtió en directora y ya tenía en su haber el documental del Triunfo de la Voluntad, que son imágenes que cualquiera, si las ve, le resultan familiares, se utilizan mucho en documentales, etcétera, y en películas de reportajes históricos, el documental sobre el día del partido en Nuremberg. Y le encarga Goebbels, que es el ministro de propaganda y el dueño de la UFA, de la compañía cinematográfica, pues le encarga rodar el documental, cosa que ella hace, pero no es desde luego un trabajo de rutina porque prácticamente inventa el documental. A mí me puedo atrever a decir, sin ser un técnico en la materia, desde luego, que es un poco el Ciudadano Kane de los documentales, ¿no? O sea, inventa el documental deportivo. Si lo vemos ahora no nos parece tan novedoso, pero es precisamente porque muchas de las ideas que tuvo Riefenstahl pues se han aplicado hasta hoy en día. Por ejemplo, instalar un globo desde el cual una cámara registraba tomas cenitales de los acontecimientos. Tener paralelo a los velocistas un carril con una cámara que se desplazaba a la misma velocidad que los sprinters. O colocar cámaras que tomasen desde abajo tomas de los saltadores de pértiga, ¿no? Por poner ejemplos entre muchos, ¿no? Y el documental fue muy premiado y demás, lo que pasa es que ya se estrenó en el 38 cuando pues la imagen de la Alemania nazi pues ya era bien distinta. Y lo Riefenstahl tuvo, también es muy interesante, aunque ya se salga del tema, porque quedó manchada por su colaboración con el régimen nazi, ¿no? Su defensa es la habitual en estos casos de yo soy un artista, no tenía implicación política voluntaria y simplemente pues trabajaba para mi país y yo tenía derecho a expresarme, etcétera, ¿no? Pero aún así nunca volvió a trabajar en Alemania, pero tuvo una trayectoria posterior muy interesante, ¿no? Reportajes fotográficos en Sudán. Aprendió ya casi con 80 años a bucear para rodar documentales bajo el agua, en fin, una persona con un carácter muy fuerte y que, pues es una forma su biografía es una forma de adentrarse en la época en dilemas muy interesantes, porque es una mujer que por muchos aspectos podría ser un icono del feminismo, porque en una ideología que a la mujer le reservaba meramente papeles tradicionales, Leni Riefenstahl hizo literalmente lo que le dio la gana, ¿no? O sea, gastó el dinero, pidió más dinero, se enfrentó a Goebbels y se hizo sitio en un mundo, no de hombres, de machos alfa absolutos, ¿no? Y ahí ella se hizo su espacio, ¿no? Pero claro, en otros aspectos, lógicamente, pues es una figura bastante radioactiva. Sí, controvertida. Perfecto, muchas gracias Miguel Cabo Villaverde, catedrático de Historia en la Universidad de Santiago de Compostela, por querer abordar en nuestro programa un periodo de la historia y unos Juegos Olímpicos que tanto conoces. Muchas gracias. Un placer, porque tengo la afición del deporte y la profesión de la historia, y a veces pienso que al revés, y es un placer pues conjugar las dos cosas. Eso ayuda mucho en un caso como este. Gracias. A causa del régimen nazi, varios países, entre ellos Estados Unidos, tenían dudas a la hora de participar, aunque finalmente los estadounidenses optaron por estar presentes en estos Juegos. ¿Qué nos puedes contar sobre ello, Jorge?
Lo más destacado es que tras un informe de campo llevado a cabo por Avery Brundage, presidente del Comité Americano, y el cual contaba con amistades entre los organizadores de aquellos Juegos, Estados Unidos terminó optando por participar, una medida que fue decisiva para que el resto de naciones dubitativas, como Francia, Reino Unido, Suecia o Checoslovaquia, también secundasen a los norteamericanos. Sin embargo, España, por primera vez en la historia de los Juegos, decidió boicotearlos y no participar. En cambio, se organizaron unas Olimpiadas Populares en Cataluña, las cuales nunca llegaron a disputarse por el estallido de la Guerra Civil. Fue un caso similar al de la Unión Soviética, que tampoco estuvo presente en Berlín y optó por organizar su propia competición. Pues después de toda esta abundante información proporcionada a los oyentes con entrevista incluida, pasamos a informar sobre lo que dieron de sí estos Juegos a nivel deportivo. En Berlín 1936 compitieron en 129 pruebas diferentes un total de 3.963 deportistas, la mayor cifra nunca antes vista en una edición de los Juegos. Además, también se superó el récord de mujeres participantes, con 331, y el de países participantes, con 49. En el medallero se vio cortada la racha de victorias de los estadounidenses después de 5 ediciones en lo más alto del podio. En este caso, Alemania, además de ser la nación con mayor número de participantes, terminó siendo la más laureada, con un total de 101 medallas, de las cuales 38 fueron de oro. Estados Unidos solo pudo ser segunda, con 57 medallas, de ellos 24 oros, mientras que la tercera posición fue ocupada por Hungría. Aunque los magiares solo tuvieron 16 medallas, lograron quedar por encima de otros países, ya que de todas ellas 10 eran doradas. Jorge, de manera individual, ¿cuál fue el deportista que consiguió más medallas en estos Juegos? El competidor más laureado en Berlín 1936 fue el gimnasta alemán Konrad Frey, que terminó el campeonato con 6 medallas, 3 oros en la prueba por equipos, barras paralelas y caballo con arcos, 1 plata en barra fija y 2 bronces en concurso completo y ejercicios en el suelo. Sin embargo, no fue el único deportista que se marchó de la capital germana con 3 oros en su haber, sino que hubo otros 4 más. Fueron el esgrimista italiano Giulio Gaudini, la nadadora neerlandesa Hendrika Mastenbroek, el también gimnasta alemán Alfred Schwarzmann y el ciclista francés Robert Charpentier. En cuanto a lo visto dentro del Estadio Olímpico, en el atletismo no todo estuvo ligado al protagonismo de Jesse Owens. La de Berlín fue una edición marcada por las grandes marcas, ya que se batieron hasta un total de 6 récords mundiales: 200 metros, 1500 metros, 3000 metros obstáculos, triple salto, decatlón y 4 por 100 metros. A eso hay que añadir otras 12 nuevas plusmarcas olímpicas, en 5000 metros, maratón, salto de altura, salto con pértiga, salto de longitud, lanzamiento de peso, lanzamiento de disco, lanzamiento de martillo, 50 kilómetros marcha, 80 metros vallas femenino, lanzamiento de disco femenino y lanzamiento de jabalina femenino. Los saltos, a excepción del triple salto, fueron dominados por los atletas estadounidenses, mientras que los alemanes dieron muestras de su superioridad en los lanzamientos, ya que vencieron en todos menos en el disco. El decatlón, una prueba que hasta Ámsterdam 1928 se caracterizaba por las victorias de los suecos, vio como 3 deportistas estadounidenses copaban el podio, tomando el relevo del país nórdico. Por otra parte, los finlandeses continuaron haciendo gala de sus capacidades atléticas en las pruebas de medio fondo. En las pruebas femeninas, que continuaron siendo exclusivamente de velocidad, la polémica llegó con la victoria de la estadounidense Helen Stephens en los 100 metros lisos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que después de su victoria fue acusada de ser un hombre, aunque finalmente las pruebas médicas revelaron que era una mujer. Una circunstancia así 90 años atrás, curioso. Cambiando de deporte, vamos con la natación. Al igual que en la edición anterior, los japoneses continuaron siendo la gran sensación de la natación masculina, hasta el punto de sumar 10 de las 18 medallas en juego, aunque tan solo 3 de ellas fueron de oro. Por su parte, los estadounidenses se repusieron del varapalo sufrido en sus propios juegos y sumaron 2 oros y 3 platas. Sin embargo, no lograron llevarse el triunfo en los 100 metros libres, prueba en la que contaban con el gran favorito, Peter Fick,
quien por aquel entonces poseía el récord del mundo. Se terminaría llevando el oro el húngaro Ferenc Sik. Y en las pruebas femeninas, como ya se ha mencionado anteriormente, el nombre propio fue el de la neerlandesa Hendrika Mastenbroek. Con apenas 17 años se llevó el oro en los 100 libres, 400 libres y en el relevo 4 por 100 libres. Además, en las 3 pruebas femeninas lo hizo estableciendo una nueva plusmarca olímpica. En los 100 metros espalda se tuvo que conformar con la plata, después de ser superada por su compatriota Nida Senf. En la única prueba en la que no tuvo ni un ápice de protagonismo fue en los 200 metros braza, en los que se subió a lo más alto del podio la japonesa Hideko Maehata. Ahora toca repasar un poco lo más destacado en el resto de disciplinas. Se disputaron por primera vez en unos Juegos tanto el baloncesto como el balonmano, ambos con un claro dominador. En el baloncesto, los estadounidenses sumaron el primero de sus muchos oros en este deporte, tras imponerse a la selección canadiense en la gran final, mientras que en el balonmano Alemania se colgó la medalla dorada tras ganar todos sus partidos en el torneo. Por su parte, la competición de boxeo estuvo dividida en 8 pesos y solo pudieron doblar título los combinados alemán y francés. Donde no hicieron concesiones los germanos fue en las pruebas de hípica, en las que se llevaron todos y cada uno de los oros en disputa. En ciclismo, el ciclista galo Robert Charpentier venció en los 100 kilómetros en ruta, en la prueba en línea y en la de persecución, estas 2 últimas por equipos. En esgrima, todos los oros se los repartieron Italia con 4 y Hungría con 3. El país centroeuropeo también vio cómo sus jugadores de waterpolo revalidaban la medalla dorada lograda en Los Ángeles. En hockey sobre hierba, la selección india sumó su tercer triunfo consecutivo, tras los conseguidos en Ámsterdam y Los Ángeles. En halterofilia, los deportistas egipcios y alemanes se convirtieron en los más laureados, mientras que en las pruebas de lucha, los suecos fueron los que más medallas obtuvieron. En el fútbol, la selección italiana, tras lograr el Mundial en 1934, también se hizo con el oro en Berlín, al tiempo que en las pruebas de piragüismo, tanto Alemania como Austria se repartieron más de la mitad de las medallas en juego. Gracias, Jorge. Ahora sí que profundizaremos, como es debido, en la figura de Jesse Owens en estos Juegos, nuestro deportista de Berlín 1936. Si hablamos de estrellas en los Juegos Olímpicos, en los de Berlín 1936 no puede faltar el nombre de Jesse Owens. En estos Juegos, el régimen de Adolf Hitler pretendía demostrar la supuesta superioridad de la raza aria. Sin embargo, la gran estrella en las pruebas de atletismo acabó siendo un atleta estadounidense de raza negra. Alejandra Romaní nos contará más sobre él. Hola, Alejandra. Buenas, Santiago. Owens lograría ser campeón olímpico en 100 y 200 metros lisos, salto de longitud y en el relevo 4 por 100. Esta sería su única participación en los Juegos Olímpicos, debido a la cancelación de las ediciones de 1940 y 1944, lo que le impidió acrecentar su leyenda olímpica. Estos 4 oros en unos mismos Juegos supusieron un hito que no sería igualado hasta Los Ángeles 1984, cuando lo lograría Carl Lewis. Jesse Owens daría el salto al panorama internacional del atletismo cuando logró el récord del mundo en salto de longitud en 1933. Sin embargo, el momento en el que se convirtió en una verdadera estrella fue el 25 de mayo de 1935, cuando en menos de una hora batió 3 récords mundiales, los de 220 yardas con vallas y el de salto de longitud, además de igualar el de las 100 yardas. Owens fue nombrado Atleta del Año en 1936 y a día de hoy el premio al mejor atleta, tanto en pista como en campo, lleva su nombre. Además, fue introducido en el Salón de la Fama del Atletismo estadounidense y en el del Comité Olímpico estadounidense. También recibió la Orden Olímpica, la Medalla de Oro del Congreso estadounidense y la Medalla Presidencial de la Libertad. Y en los propios Juegos de Berlín 36, ¿cuál sería su momento más destacado? Tal y como recordó el propio Jesse Owens, para él fue la competición de salto de longitud. El estadounidense había cometido 2 saltos nulos, hasta que el deportista que en aquel momento lideraba la prueba, el alemán Lutz Long, se acercó a él para explicarle su técnica y evitar que cometiese un tercer salto nulo.
Gracias a ello, Owens clavó el salto definitivo y se llevó el oro por delante del germano, quien no se enfadó por la derrota, sino al contrario. A partir de este momento comenzaría una gran amistad entre ambos, hasta la muerte de Long durante la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, uno de los momentos más controvertidos del paso de Owens por los Juegos Olímpicos del 36 fue que en un primer momento se dijo que Adolf Hitler había abandonado el Estadio Olímpico antes de la entrega de medallas de los 100 metros para evitar darle la mano al norteamericano. Sin embargo, el propio Owens lo negó e incluso confirmó que tenía una felicitación enviada por el gobierno del Führer. De hecho, Owens siempre dijo que los mandatarios de la Alemania nazi lo trataron mejor que los de su propio país, ya que tras su vuelta a Estados Unidos, el presidente Roosevelt nunca lo invitó a la Casa Blanca ni lo felicitó. A lo largo de su vida fue un fiel defensor de poner fin a la segregación racial, motivo por el cual se unió al Partido Republicano y comenzó a realizar espectáculos deportivos a la vuelta de los Juegos, para intentar llegar a la igualdad. Gracias, Alejandra, por darnos a conocer más información sobre el gran Jesse Owens. Ahora vamos con la última sección de curiosidades del último programa de Olimpismo entre Guerras. ¿Qué nos puedes contar de estos juegos que podamos considerar original, Pablo? Hola, Santiago. Pues el secretario general del comité organizador, el Dr. Karl Dien, dio la idea de planificar una ruta en la que se trasladaba la antorcha olímpica desde Grecia hasta el lugar de la ceremonia inaugural, el Estadio Olímpico de Berlín. Fue la primera vez que se hizo este recorrido, el cual todavía se sigue realizando en la actualidad. Y en términos de precocidad, la deportista estadounidense Marjorie String ganó la prueba de saltos de trampolín con 13 años y 268 días. Se convirtió en la medallista de oro más joven en la historia de los Juegos Olímpicos. También marcó un hito de precocidad la danesa Ine Sørensen, pasando a ser la medallista más precoz a nivel individual en unos Juegos, quien con poco más de 12 años logró el bronce en los 200 metros braza. ¡Qué barbaridad! ¡Qué jóvenes! Cambiando de tercio, también hubo polémicas que involucraron la política, ¿no? Dos en concreto. La primera fue la que vino después de que el coreano Song Ki-chung fuera el ganador de la maratón y el tercer puesto lo ocupara otro compatriota. Los coreanos eran obligados a participar bajo la bandera de Japón y, como protesta por la situación política, ambos corredores agacharon la cabeza en el podio. Estaba planeado que el ganador recibiese un casco auténtico de la batalla de Maratón, que había sido descubierto años atrás en las ruinas de la antigua Olimpia. Sin embargo, la entrega se abortó por el enfado del entrenador japonés ante el gesto de los coreanos en el podio, y el casco llegó al ganador 50 años después, en los Juegos de Seúl 1988. La segunda polémica fue que en el fútbol, tras la derrota de la selección de Austria contra Perú, los austríacos reclamaron con el apoyo de Hitler ante el COI, alegando una invasión de campo peruana, lo que provocó que el COI dictaminara la repetición del partido. La selección peruana se negó y, como protesta, la delegación abandonó Alemania. Por último, antes de terminar, quería destacar algo sobre la Villa Olímpica. Fue construida a escasos 10 kilómetros de la capital alemana y años más tarde fue empleada durante la Segunda Guerra Mundial por las tropas alemanas. Al final terminaría siendo ocupada por los soviéticos y se convertiría en un campamento militar de las fuerzas de ocupación. Pues no había mejor forma de finalizar este podcast que mezclando los Juegos Olímpicos con la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Pablo. Olimpismo entre Guerras quiso dar a conocer en mayor profundidad cada uno de esos 5 juegos que se celebraron entre las sombras del siglo XX. Espero que aprendieran cosas nuevas que antes de escuchar estos programas desconocían. Muchas gracias por escucharnos y hasta siempre.